Muy buenas y bienvenidos a Mates y mucho más. Continuamos con la resolución del examen UNP 2025-2, Ciencias. En este caso, continuamos con trigonometría. Ya mismo vamos acabando el examen respecto a las matemáticas. Recordarles que tanto geometría como álgebra ya se encuentran en mi canal resueltos. Asimismo, hay exámenes de otras fechas que también pueden echarles un ojo y que estoy seguro que les servirá mucho. Si desean que resuelva exámenes de otra universidad o de algún tipo de concurso, pueden comunicármelo en la caja de comentarios. Y tengo la iniciativa de empezar a hacer una serie de videos que sirvan de teoría de diferentes cursos de matemáticas. Bien puede ser álgebra, razonamiento matemático, trigonometría o geometría en nivel preuniversitario. Si apoyas esta iniciativa, entonces házmelo saber, pero eso sí, mientras tanto seguiré subiendo las resoluciones tanto de este examen como de los otros dos que faltan, y la meta para empezar con esta lista de reproducción de videos teóricos va a ser llegar a los 1000 suscriptores y hacerme saber que estás interesado en esto. Sin más dilatar este video, empecemos entonces con la resolución. El primer ejercicio, el número 57, nos dice si el coseno de beta es igual a esta expresión que tiene n términos y el seno de beta es mayor que 0, entonces calcular esto de aquí. Si postulas a la Universidad Nacional de Piura, debes saber que esta pregunta se ha repetido muchísimas veces ya en los últimos años en el área de trigonometría. Yo diría que al menos unas 7 veces lo he visto. Por lo tanto, si eres un clavetero experto, ya debes saber que esta clave es -1. La resolución de este ejercicio va así. Primero, tendremos que empezar definiendo dónde se puede ubicar el ángulo beta, dados estos dos datos. Tenemos que el seno de beta es mayor que 0. Si el seno es positivo, que eso significa que sea mayor que 0, entonces el seno es positivo tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. Entonces θ se encuentra en el primero o en el segundo. También, por el otro dato, el coseno de beta, si se dan cuenta, es una sucesión de términos negativos. Por lo tanto, cuando se operen, nos saldrá obviamente un resultado negativo. Entonces, el coseno también va a ser negativo. El coseno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Analizando las dos conclusiones que hemos sacado, como vemos que el segundo cuadrante se repite en ambas, entonces concluimos que efectivamente beta pertenece al segundo cuadrante. Coseno de beta es igual, factorizamos un negativo, y todo lo de adentro se vuelve positivo. Asimismo, hacemos un reordenamiento de estos términos. Un tercio se puede escribir como 1 entre 1 por 3. Un quinceavo como 1 entre 3 por 5. Un 35avo como 1 entre 5 por 7 y así. Pero como nos dicen que hay n términos, yo puedo hallar el último término gracias a ello. ¿Por qué? Porque yo veo que los primeros términos siempre son, ¿qué? Números impares, ¿no? 1, 3, 5, luego seguirá 7 y así. Entonces el último término que va a estar aquí va a ser un término impar también. El término enésimo de un número impar es 2n-1, ¿no? Si es que empezamos a contar desde el 1, 3, 5, 7 y así, entonces cualquier número de estos va a tener la forma 2n-1. Por eso es que si hay n términos, el término n tiene esta forma. Eso es teoría de sucesiones, primer tema de razonamiento matemático. Y el siguiente término, ¿cómo lo puedo encontrar? Si se dan cuenta, siempre es una multiplicación de dos términos, ¿no? Y siempre difieren en 2. 2, 2 y 2. Entonces aquí también va a diferir en 2. 2n-1 más 2 sería 2n más 1. Ahora, este tipo de sucesiones es bastante sencilla de resolverlo. Existe de hecho una manera rápida de hacerlo. Claro, se puede hacer separando las fracciones, que es el método largo, o bien con un procedimiento que ya he enseñado en algunos videos. De hecho aquí te puedo dejar un video donde explico cómo se resuelven este tipo de sucesiones si quieres ver otro tipo de ejemplos. Analizamos la diferencia que hay entre los términos, ¿no? Siempre hay diferencia 2. Entonces se coloca 1 entre la diferencia, en este caso 2. Y se multiplica por el número que se forma aquí, que sería 1 sobre 1, menos el número que se forma aquí al final, 1 sobre 2n más 1. Entonces esto simplemente es efectuarlo, ¿no? Multiplico aquí 2n más 1 por 1, me queda 2n más 1, menos 1 por 1, 1. Aquí se eliminan estos 1 y abajo se multiplica 1 por 2n más 1, 2n más 1. Aquí se pueden simplificar estos dos, quedándome nada más 2n. Recordemos que delante había un negativo, entonces lo sigo arrastrando el negativo y lo vuelvo a bajar aquí, ¿no? Aquí entonces puedo sacar mitad 1, quedándome nada más 1 por 1, 1 por n, menos n, que es lo que está aquí. Y abajo 2n más 1 por 1 me queda 2n más 1. Y si ubicamos a beta como un ángulo del segundo cuadrante, entonces se encuentra más o menos aquí, ¿no? Y utilizamos este ángulo de aquí como referencia, ¿no? A este ángulo se le suele llamar ángulo de referencia y es el ángulo que se forma entre el eje X y este radio generado por el ángulo beta. Y sabemos que las razones trigonométricas de este ángulo son igual a las razones trigonométricas del ángulo de referencia. Pero claro, el signo de la razón trigonométrica varía dependiendo del cuadrante, ¿no? Y estamos en el segundo cuadrante y aquí el coseno va a ser negativo. Este coseno
coseno de beta sería cateto adyacente del ángulo de referencia entre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sería aquí, menos n sobre hipotenusa, que sería 2n más 1. Aquí está la hipotenusa. Y el signo está bien ubicado, ¿no? Ya que hacia la izquierda son los negativos y tiene sentido que esta sea la parte negativa. Si yo quiero hallar este cateto, que le puedo llamar b, lo hago simplemente con un pitagorazo, ¿no? Digo, b al cuadrado más menos n elevado al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, 2n más 1 al cuadrado, ¿no? Teorema de Pitágoras, negativo elevado al cuadrado simplemente se vuelve positivo elevado al cuadrado. Igual, aquí aplicamos binomio al cuadrado, ¿no? Sería el cuadrado del primero, o sea, 2 al cuadrado 4 y n al cuadrado, aquí está, más el doble del primer término, 2n, por el segundo, que sería 1, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Entonces me queda 4n al cuadrado más 2 por 2, 4, por 1, 4, por n, 4n, más 1 al cuadrado, 1. Y aquí estaría, ¿no? Entonces, esto de aquí lo paso como raíz, ¿no? Y bueno, debería quedar más menos. Pero esta longitud no va a ser negativa, ¿no? Fuese negativa si estuviese hacia abajo. Por lo tanto, nos quedamos simplemente con la opción positiva, que sería raíz cuadrada de 3n al cuadrado más 4n más 1. Ahora sí, gracias a esto ya podemos sacar las razones trigonométricas y dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Esto de aquí lo bajamos tal cual. Cotangente de beta. Sabemos que cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sería menos n. Recuerden que estamos utilizando el ángulo de referencia. Menos n aquí sobre cateto opuesto. Opuesto al ángulo de referencia, el b. Y el b valía esto, ¿no? Que lo acabamos de encontrar. Menos cosecante de beta. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, hipotenusa, 2n más 1. Sobre cateto opuesto, que sería el b, que valía esto de aquí, ¿verdad? Como estas dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces las fracciones se pueden juntar en una sola y nos quedan menos n arriba menos 2n más 1. Aquí el negativo afecta a 2n y también afecta al 1, ¿no? Quedándome menos n menos 2n menos 3n menos 1. Y esto de acá abajo, que está en la raíz, lo puedo factorizar, ya que es un trinomio. Este 3n al cuadrado y este 1 lo separo en dos factores a cada uno. 3n al cuadrado se puede separar como 3n y n. Y el 1 se puede separar como 1 por 1. Multiplico en aspa para ver si es correcto, ¿no? Aquí me sale n por 1, n. Y aquí me sale 3n por 1, 3n. Cuando lo sume, n más 3n me sale 4n, que es el término central, ¿no? Por eso indico aquí con una flecha que tiene que salir de este término. Como sale el término central, está bien. Entonces se factoriza de manera horizontal, ¿no? 3n más 1 multiplicado por n más 1. Reemplazo entonces esto aquí, en vez de esto ya tendríamos esto, y recordemos una propiedad de las raíces, ¿no? Si tenemos raíz de a por b, entonces se puede separar como raíz de a por raíz de b. Entonces esta raíz de estos dos factores se puede separar como raíz del primero por raíz del segundo. Y como vemos, esto y esto son iguales, por lo tanto se pueden simplificar, ya que uno está arriba y el otro abajo. Por lo tanto, al dividirlos nos da 1. Estas dos fracciones se multiplican, numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por menos 3n menos 1 nos queda lo mismo, menos 3n menos 1. 1 por esto nos queda lo mismo. Raíz de 3n más 1 por raíz de 3n más 1 nos queda raíz de 3n más 1 elevado al cuadrado. De donde se simplifica esto y nos queda simplemente 3n más 1. Ahora a esto de acá arriba le puedo factorizar el negativo, quedándome todo positivo, ¿no? 3n más 1. Y como vemos los términos son iguales, entonces se pueden simplificar y me queda 1 y 1, ¿no? 1 entre 1, 1, entonces menos 1 sería la respuesta. El siguiente ejercicio es bastante breve, nos dice: si la siguiente igualdad es una identidad, quiere decir que se cumple para cualquier valor de x que escojamos. Entonces nos piden calcular a la x. Lo que haremos con esta expresión será simplemente sumarla, ¿no? La suma de dos fracciones se hace multiplicando en aspa y luego multiplicándola de abajo. Cotangente de x menos 1 por 1 me queda cotangente de x menos 1. Cotangente de x más 1 por 1 me queda cotangente de x más 1. Y abajo cotangente de x más 1 por cotangente de x menos 1. Este 1 con este menos 1 se simplifica, ¿no? A la derecha no he hecho absolutamente nada. Al simplificarse, lo que pasa es que me queda cotangente de x más cotangente de x y me quedan 2 cotangente de x. Y aquí esto es una diferencia de cuadrado, una suma por la resta. Cuando tenemos eso, a más b por a menos b, la suma por la resta, entonces sería simplemente el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí nuestro a sería como la cotangente y nuestro b sería como el 1. Entonces nos queda cotangente al cuadrado menos 1 al cuadrado.
cotangente al cuadrado menos 1 al cuadrado 1. Y aquí prácticamente ya salió, porque si tenemos cotangente de 2x, eso sería la cotangente al cuadrado de x menos 1 entre 2 veces la cotangente de x. Estos son bastante parecidos, ¿no? Solo que están como al revés. Esto debería estar abajo y esto arriba. Por lo tanto, si yo quiero que una fracción, este a sobre b, se convierta en b sobre a, lo que tengo que hacerle a la primera fracción es elevarlo a la menos 1, ¿no? Para que se invierta. Entonces, si a esto yo lo elevo a la menos 1, esto va a subir y esto va a bajar. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es igual a cotangente de 2x, pero elevado a menos 1, ¿no? Para que, como dije, esto suba, esto baje y nos quede igualito a esto. Y ya pues nada más es comparar, ¿no? Tenemos cotangente, cotangente, un exponente y aquí un número y un número. De aquí concluimos que a vale 2, ¿no? A vale 2 y que k vale menos 1. Por lo tanto, nos pedían calcular a la k, donde a vale 2 y k vale menos 1. 2 a la menos 1, como dijimos, se invierte, ¿no? Si no tiene abajo, significa que tiene un 1. Entonces el 1 sube y el 2 baja. Y nos queda un medio. Un medio es 1 entre 2, 0.5. Y esa sería la alternativa C. La pregunta 59 nos dice determinar el conjunto solución de esta ecuación trigonométrica. Es una pregunta bastante interesante. Empezamos con el mismo procedimiento del ejercicio anterior, sumando estas fracciones. ¿Cómo se hacía? Se multiplicaba en aspa, ¿no? Seno de 3x por coseno de x. Aquí está. Más seno de x por coseno de 3x. Aquí está. Entre seno de x por coseno de x. Y eso igual a 4 veces coseno de 4x. Te recomiendo que antes de que empieces esto a hacerle cambios, primero veas hacia dónde está yendo tu parte izquierda. Tienes que ver qué patrón lógico seguir. Esto de aquí, seno, coseno, es algo bien conocido. Y esto de acá abajo también, seno multiplicado por coseno. Si tengo seno, coseno, eso me recuerda a esto, al seno de un ángulo compuesto. Seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta, más seno de beta coseno de alfa. Si yo le llamo alfa al 3x y beta al x, tendría seno de alfa coseno de beta. Seno de beta, que es el x, por coseno de alfa, que es el 3x. Entonces esto de aquí lo puedo reescribir como seno del ángulo compuesto. 3x más x sería seno de 4x. Podríamos pensar en pasar a dividir esto, ¿no? Y que nos quede coseno sobre seno, cotangente de 4x, pero no sé si será el camino correcto. Por lo que yo escogí reducir este ángulo de 4x a 2x al ángulo mitad y esto también a 2x al ángulo mitad. Eso se puede hacer. Y esto aumentarlo de ángulo x al ángulo doble, 2x, para que todo me quede 2x, 2x y 2x. A la parte de arriba, ¿cómo la reduzco? Bueno, yo sé que si yo tengo el seno de 2 alfa, eso se puede poner como 2 veces el seno de alfa coseno de alfa. Y este 4x se puede ver como el doble de 2x. El coseno de 2 alfa se puede escribir como 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1, que sería la mitad de esto. Entonces, para aplicar eso, el 4x también lo puedo poner aquí como 2 por 2x. Entonces, esto de aquí va a ser 2 veces seno de alfa, que aquí alfa hace de 2x, por el coseno de alfa, que como mencionamos era 2x. Y aquí va a ser 4 por 2 veces coseno al cuadrado de alfa, que alfa es 2x, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa menos 1, menos 1. Y en la parte de abajo podemos hacer lo mismo. Si yo sé que 2 veces seno de alfa, coseno de alfa, me da el seno de 2 alfa, si yo tengo solo esta parte, entonces este 2 lo puedo pasar a dividir, ¿no? Quedándome un medio del seno de 2 alfa. En otras palabras, si alfa aquí vale x, entonces esto de aquí sería un medio del seno del doble, del seno de 2x. Aquí seno de x con seno de x se simplifican y aquí podemos hacer extremos con extremos, medios con medios y pasa a multiplicar este 2 acá arriba, quedándome 2 por 2, 4. Coseno de 2x es igual a esto mismo que lo bajo, ¿no? Se simplifican estos 4 y me queda 2 coseno al cuadrado de 2x menos 1, de donde esta es una ecuación cuadrática que podemos resolver haciendo un cambio variable, ¿no? Como vemos que se repite el coseno de 2x, decimos que, por ejemplo, una letra a valga coseno de 2x. Entonces, coseno de 2x sería a, esto también sería a al cuadrado, menos 1. Este a lo pasamos a restar, nos quedaría 2a al cuadrado, menos a, menos 1, y aquí igual a 0, ¿no? Pero lo colocamos a la derecha, que es lo mismo. Esto se puede factorizar por aspa simple. 2a al cuadrado se separa como 2a y el menos 1 como 1 positivo y 1 negativo.
Multiplicamos en aspa para comprobar. 2a por menos 1, menos 2a, a por 1a. En este caso, como son signos distintos, se restan. Y se pone el signo del que tiene el número más grande, ¿no? Entonces, menos 2a menos a, 1a. Que es precisamente el término que está aquí, ¿verdad? Entonces está bien hecha la factorización y se factoriza en horizontal. 2a más 1 por a menos 1. Y eso igual a 0. Cuando tenemos esto, se iguala cada término a 0, ¿verdad? 2a más 1 igual a 0 y a menos 1 igual a 0. El 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir y me queda que a vale menos 1 medio. Y aquí el 1 lo paso a sumar y me queda que a vale 1. Entonces tengo dos opciones. Voy a volver a reemplazar el a. Yo sé que a era coseno de 2x. Entonces coseno de 2x es igual a menos 1 medio, que es lo que está acá. Y coseno de 2x va a ser igual a 1. Pero antes de avanzar con esto, quiero que analicen esto de aquí. Teníamos aquí un seno de x dividiendo y un coseno de x dividiendo. Como están dividiendo, ¿qué única condición se tiene que cumplir para que una división exista? Pues que el número de abajo no sea 0, ¿no? Porque sabemos que no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, decimos el seno de x no puede ser, o sea, tiene que ser distinto de 0. Y el coseno de x también tiene que ser distinto de 0. Analicemos dónde pasa cada cosa. Marcaré al seno con un punto rojo y al coseno con un punto verde. Vamos a analizarlo en la circunferencia trigonométrica. ¿Dónde el seno vale 0? El seno vale 0 aquí, ¿verdad? Ya que el seno es una línea vertical. Entonces, si el ángulo cae aquí, en el arco 0, entonces no hay línea vertical. Por lo tanto, el seno vale 0. Y también vale 0 aquí, ya que si cae en el arco, por ejemplo, pi radianes, o sea, 180 grados, entonces no va a haber línea vertical. Por lo tanto, el seno vale 0. Si aquí y aquí el seno vale 0 y dijimos que no puede ser, entonces el ángulo no puede caer en estas esquinas. Analizaremos lo mismo con el coseno. El coseno vale 0 cuando el radio cae aquí, ¿no? Con un arco, por ejemplo, de pi medio radianes o 90, ya que el coseno es la línea horizontal y aquí no hay línea horizontal, simplemente hay una línea vertical. Por lo tanto, marcamos aquí con un puntito indicando que ahí el ángulo no puede caer. Y también el coseno va a ser 0 cuando lleguemos a este punto de acá abajo, ya que aquí tampoco hay línea horizontal, por lo tanto el coseno vale 0 aquí. Indicamos con un puntito verde de que el ángulo no puede caer ahí. Entonces, si el ángulo no puede caer ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿qué significa? Que este ángulo X no puede ser ni 0, ni 90 grados, ni 180 grados, ni 270, ni 360 y así, ¿no? Y tampoco puede ser los múltiplos negativos de esto. Tampoco puede ser menos 90, menos 180 y tal. En otras palabras, el ángulo X no puede ser un ángulo cuadrantal. Si analizamos esto, el coseno de 2x igual a 1. ¿Cuándo el coseno vale 1? Cuando nos encontramos aquí, ¿verdad? Aquí el coseno vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo 2x es cuadrantal. Bueno, 2x va a ser cuadrantal y yo dije que x no podía ser cuadrantal, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el doble. Que el doble sea cuadrantal implica que el ángulo x también va a ser cuadrantal. Eso habría que analizarlo. Podríamos coseno al cuadrado de 2x reemplazarlo como 2 veces coseno al cuadrado de x menos 1. Y eso igual a 1. 2 veces coseno al cuadrado de x igual a 2. Pasando a sumar esto y sacando mitad, coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1. De aquí podemos pasar ese cuadrado hacia la derecha. Siempre recuerden que cuando saquen raíz cuadrada, más menos, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, esto nos dice que el coseno de x es igual a más menos 1. En otras palabras, que el coseno podría ser 1 o podría ser menos 1. ¿Dónde el coseno es 1 o menos 1? Pues el coseno es 1 aquí y también el coseno es menos 1 aquí. Por lo tanto, el ángulo X está cayendo en una posición que dijimos que no podía caer, en una posición cuadrantal. Entonces esta opción queda descartadísima. No es posible que de aquí salgan soluciones para la X. Ahora nos vamos a centrar en esta solución y haremos lo mismo lo que hicimos anteriormente, ¿no? Para hallar el X. Este coseno de 2x lo puedo colocar como 2 veces coseno al cuadrado de X menos 1. Y eso igual a menos 1 medio. Pasando a sumar este 1, nos queda 2 veces coseno al cuadrado de x igual a 1 menos 1 medio. De donde coseno al cuadrado de x sería igual, pasando a dividir esto, 1/4. Sacando raíz a ambos lados, nos queda que el coseno de x es más menos raíz cuadrada de 1/4, nos queda 1 medio. Entonces, el valor de x se encuentra donde el coseno es 1 medio o menos 1 medio. Y esto me recuerda al triángulo de 30 y 60, ¿no? Ya que sabemos que el coseno de 60, cateto adyacente sobre hipotenusa, es 1 medio. Entonces, ¿dónde se van a encontrar los 1 medio y los menos 1 medio? Bueno, los valores positivos del coseno se encuentran tanto en el primer cuadrante como en el cuarto.
y los valores negativos del coseno se encuentran en el segundo y en el tercero. Esto de aquí lo haremos al toque con la circunferencia trigonométrica. Si aquí le pongo 0 grados o 0 radianes, pi medio radianes o 90 grados, pi radianes 180 grados, 3 pi medio radianes 270 grados y 2 pi radianes los 360. Entonces el ángulo de 60 grados se va a encontrar aquí, ¿sí o no? Ahí serían pi tercios. Entonces serían hacia arriba 0 más pi tercios. Y este es un angulito que está cumpliendo con lo que piden, ¿no? Ahí el coseno es un medio, ya que coseno de 60 es un medio. Pero ¿qué tal si yo estiro la línea? Por opuestos por el vértice, si aquí es 60, aquí también es 60. Y aquí obviamente va a haber un medio, pero como estamos en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces aquí sería menos un medio. Entonces este es otro angulito que nos interesa para la solución. ¿Cómo sería? Si esto es pi y hemos aumentado 60, que son pi tercios, sería pi más pi tercios. Ahora haré lo mismo con el segundo y el cuarto cuadrante. Voy a trazar que sean 60 grados. Entonces aquí sería coseno de 60 un medio, pero como estamos en el segundo cuadrante, menos un medio. Entonces este ángulo también nos interesa. Y si prolongo esa línea por opuesto por el vértice, aquí estaría 60. Y entonces en el cuarto cuadrante, que el coseno es positivo, nos va a quedar también un ángulo que nos interesa. ¿Cuánto vale este ángulo respecto al pi? Recuerden que lo estamos haciendo respecto al 0 y respecto al pi. Respecto al pi estamos retrocediendo, ¿no? Entonces retrocediendo 60 grados o pi tercios. Sería pi menos pi tercio. Y si aquí está el 0, estamos retrocediendo. Entonces también estamos restando 60 grados o pi tercios. 0 menos pi tercios. Entonces, ¿qué forma tienen estos ángulos que he marcado de amarillo que nos interesa? Estoy sumando pi tercios o bien restando pi tercios, ¿no? Esa es una característica en común. Otra característica es que siempre es 0 y siempre es pi. Siempre es 0 y siempre es pi. Pero claro, eso es porque lo he analizado en la primera vuelta. ¿Qué tal si analizo en la segunda vuelta? ¿No? Aquí estaría 0, pi, 2 pi. Ya, di una vuelta. Entonces, este ángulo de aquí ya no va a ser 0. Va a ser 2 pi más pi tercios. Y este ángulo de aquí ya no va a ser 0. Va a ser 2 pi menos pi tercios. Hasta aquí eran 2 pi, ¿no? Y si sigo, sería aquí entonces 2 pi más pi, 3 pi. Y si quiero este ángulo de aquí, retrocedo pi tercios, serían 3 pi menos pi tercios, y al aumentar serían 3 pi más pi tercios. Y si continúo nuevamente hacia la segunda vuelta, ya completándola, serían 4 pi. Entonces aquí sería 4 pi más pi tercios y 4 pi menos pi tercios. Siempre aquí a la derecha, si se dan cuenta, hay números pares, ¿no? Multiplicados por el pi. 0, 2 pi, 4 pi, luego habrán 6 pi y así. Y siempre aquí a la izquierda hay números impares, 1 pi, 3 pi, luego habrán 5 pi y así. Prácticamente les estoy explicando cómo funciona una circunferencia trigonométrica. Si ya se saben la forma de los cuadrantales, esto lo pueden hacer muchísimo más rápido. Entonces, como aquí siempre hay números pares multiplicados por el pi, estos números que están aquí tienen la forma 2k pi. Y este, como es impar, tiene la forma 2k más 1 por pi, donde k pertenece a los enteros. Pero como los estamos usando a los dos de referencia, 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, si queremos decir los dos ángulos a la vez, entonces esto se puede unificar. ¿Cómo? Diciendo los k multiplicado por pi. Ya que si se dan cuenta cumple, ¿no? Cuando k vale 0, sería 0 pi aquí, o 0. Cuando k vale 1, estaríamos aquí, 1 pi. Cuando k vale 2, serían 2 pi. Estamos aquí de nuevo. Cuando k vale 3, sería 3 pi. Estamos acá, ¿no? 2 pi más pi, 3 pi. Cuando k valga 4, 4 pi. Aquí nuevamente, en una segunda vuelta. Entonces los ángulos que caen aquí y aquí tienen la forma en general k multiplicado por pi, ¿no? Pero no nos interesan exactamente los que están aquí, sino estos de amarillo. Y siempre, si se dan cuenta, o se le suma o se le resta. Entonces, esos de amarillo tienen la forma k por pi, pero o bien sumado o bien restado 1 pi tercios. Como estos de amarillo eran los x que queríamos encontrar que cumplan esto, entonces los x son igual a esto, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? K por pi más menos pi tercios sería la alternativa B. La pregunta 60 nos dice, si la tangente de beta es igual a menos 5 doceavos, siendo beta un ángulo del cuarto cuadrante, entonces indicar el valor de esta expresión. Ejercicio rapidísimo, ¿no? Nuestros ejes y el cuarto cuadrante estaría aquí. Por lo tanto nos dicen que la tangente es menos 5 doceavos. Usamos este ángulo como referencia. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, opuesto sería menos 5 y adyacente aquí, 12, ¿no? Menos 5 doceavos.
opuesto sobre adyacente. Aquí podríamos hacer Pitágoras y encontrar la hipotenusa, lo cual es bastante rápido, ¿no? Este es un triángulo conocido, 5, 12, la hipotenusa siempre va a ser 13. Entonces simplemente reemplazamos en esta expresión. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, el 12. Hipotenusa, 13. Entonces 12 sobre 13 al cuadrado por la cosecante de beta. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, 13 sobre cateto opuesto, menos 5. Entonces 13 sobre menos 5 todo al cuadrado. Por la tangente, que la sacamos como cateto opuesto sobre cateto adyacente o del dato simplemente, ¿no? Menos 5 doceavos. Y aquí empezamos a efectuar 12 al cuadrado, 144. 13 al cuadrado, 169. 13 al cuadrado, 169. Menos 5 al cuadrado, 25 positivo, ¿no? Ya que el cuadrado convierte a positivos. Y esto queda exactamente igual. Aquí 169 con 169 se anulan. Doceava 1, doceava de 144 me queda 12. Quinta 1, quinta 5, ¿no? Entonces me queda 12 sobre 5 y aquí un negativo. Entonces menos 12 quintos. Alternativa B. El ejercicio 61 nos dicen si A o B, siendo esta figura de aquí, y ABC, esta otra figura de aquí, son sectores circulares. Además, AB, este pedazo de aquí, es 2 multiplicado por la raíz de 6 menos 2. Calcular la medida del arco AB, este arco, más la medida del arco BC. Sabemos que la longitud del arco en trigonometría se calcula como el ángulo en radianes multiplicado por el radio. Vamos a llamarle al arco AB X y al arco BC le llamamos Y. Entonces, en este caso, X, como pertenece a este sector circular, va a ser el ángulo por el radio. El ángulo sería 30 grados por el radio, que sería este de aquí, que vale 4, ¿no? Entonces, ángulo sería 30 grados por 4, pero está en grados hexagesimales, lo queremos en radianes. Para transformarlo a radianes se multiplica por pi sobre 180, ¿no? Entonces, 30 por pi sobre 180, 30 va 1, 30 va 6 y me queda pi sextos. Pi sextos por 4, mitad 2, mitad 3, quedándome 2 pi tercios. Eso es lo que vale X. Ahora, para Y hacemos exactamente lo mismo. Este arco es igual al ángulo, 30 grados, que ya sabemos que va a ser pi sextos. El radio, que va a ser esta longitud de aquí o bien esta de acá. Pero como dato tenemos a B, que es 2 por la raíz cuadrada de 6 menos 2. Entonces utilizamos eso. 2 por la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Aquí podemos sacar mitad 1, mitad 3, quedándonos pi tercios por la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Entonces nos pedían sumar estas dos medidas. Entonces x más y es 2 pi tercios más esto de aquí. Aquí se puede factorizar un pi tercios. Entonces, si a lo primero le quito pi tercios, me queda 2. Si a esto segundo le quito pi tercios, me queda raíz de 6 menos raíz de 2. Y listo, esta sería la respuesta. Alternativa C. La pregunta 62, sinceramente, para mí pudo haber sido la más complicada de este examen, ya que involucra muchas transformaciones trigonométricas. Nos dice que cotangente de phi es igual a esta expresión. Primero, yo cuando vea la raíz cúbica, tengo que siempre acordarme del triángulo de 30 y 60, ya que aquí tenemos frente a 31 en la hipotenusa 2 y frente a 60 raíz de 3. Y si tengo solo la raíz de 3, sería bueno que tuviese abajo dividiendo un 2, ¿no? Ya que raíz de 3 sobre 2, ¿qué es? Raíz de 3 sobre 2 lo puedo escribir como coseno de 30, ¿no? O también como seno de 60. Para que aparezca un 2 abajo, a la expresión de arriba la divido entre 2. Pero para que no se altere, a todo lo de abajo también lo divido entre 2. Entonces me quedaría raíz de 3 entre 2 por el coseno de 20. Y abajo me queda 2 entre 2, 1. Raíz de 3 entre 2 por el coseno de 10. Si aquí había un 1, un medio por el coseno de 40, ¿no? Ahora sí, escribiré lo que les dije. En este caso utilicé el coseno, ¿no? Con la intención de utilizar aquí una transformación trigonométrica. Entonces, raíz de 3 sobre 2 lo escribí como coseno de 30. Aquí he tomado esta imagen de internet de la página de la editorial Rubiños, donde nos resumen las fórmulas para transformaciones trigonométricas, de suma y resta a producto y de producto a suma y resta. Entonces, cuando tenemos coseno y coseno multiplicándose, estamos en este caso, ¿sí o no? Coseno, coseno. Claro, aquí necesito que haya un 2 adelante, pero si paso a dividir, aquí quedaría un medio multiplicando a todo esto, ¿no? Entonces simplemente puedo decir que el coseno de A por el coseno de B sería un medio del coseno de A menos B más un medio del coseno de A más B, ¿no? Este sería el A y este sería el B. Entonces sería un medio de coseno de A menos B, un medio del coseno de
30 menos 10, 20. Más 1/2 del coseno de la suma. 30 más 10, 40. 1/2 de coseno de 40 más 1/2 de coseno de 40, me queda un coseno de 40. ¿Cuál es la idea ahora para continuar? Yo tengo aquí coseno de 20 y por aquí tengo coseno de 40, que sería el coseno del ángulo doble, ¿no? Entonces, ¿qué tal si a todo lo dejo como 20? Eso puede ser una idea para buscar simplificar algo. Entonces, este coseno de 40 lo voy a reducir a coseno de 20. ¿Cómo se puede hacer eso? Utilizando esta identidad trigonométrica. Y precisamente por este 1 que tengo aquí es que se me ocurrió hacer eso también, ¿no? Ya que yo sé que si tengo 1 más coseno de 2 alfa, eso sería 2 veces coseno al cuadrado de alfa. Si este 40 lo pongo como 2 por 20, entonces el alfa sería el 20, ¿no? Por lo tanto, esto me sale 2 por el coseno al cuadrado de alfa, que sería 20. Simplemente a la derecha lo ordeno, ¿no? 2 coseno al cuadrado de 20 y 1/2 el coseno de 20. Y como todo es coseno de 20, coseno de 20, coseno de 20, puedo simplificar. Divido entre coseno de 20, 1. Entre coseno de 20, como está al cuadrado, me queda un coseno de 20. Y aquí simplifico y me queda 1. Quedándome nada más esto de aquí. Raíz de 3 sobre 2 por 2 coseno de 20 más 1/2. Aquí efectúo la suma de las fracciones, ¿no? 2 por 2 me queda 4 coseno de 20. 1 por 1, 1. Y abajo 1 por 2, 2. Aquí se pueden simplificar ya que ambos son denominadores y me quedan nada más los numeradores, ¿no? Raíz de 3 entre 4 coseno de 20 más 1. Yo sé que la raíz de 3 sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, que nos sale raíz de 3. Y eso es la cotangente. Entonces, raíz de 3 es cotangente de 30 grados, que la puedo separar como coseno de 30 entre seno de 30. Ustedes dirán, ¿pero por qué seguiste este procedimiento? Bueno, aquí es confiar en el proceso, ¿no? Es tener fe en que te puede salir algo ahí. Pero no es tanto así, sino que en realidad aquí había cotangente de phi y cotangente es coseno sobre seno. Entonces, mi idea fue dejar arriba un coseno de alguna manera, ¿no? Si bien al final este se va a terminar simplificando con algo, la idea de hacer esto surgió de eso y al final resultó. Cotangente de 30 se coloca como coseno de 30 dividido entre seno de 30. Y claro, esto sería coseno de 30 sobre seno de 30 sobre esto de aquí, 4 coseno de 20 más 1, ¿no? Entonces a esto le pongo un 1 abajo y hago extremos con extremos, medios con medios y resulta esto de aquí. Y nuevamente vuelvo a la idea de que me tiene que quedar una cotangente. Entonces abajo tiene que haber un seno de alguna manera. Entonces este coseno de 20 lo puedo transformar en seno de 70. ¿Por qué? Porque sabemos que seno de alfa es igual al coseno de beta si es que alfa y beta suman 90, ¿no? Si tengo dos ángulos que suman 90, entonces el seno y el coseno se pueden intercambiar. Y aquí empiezo a multiplicar, ¿no? Quedaría 4 por el seno de 30 por el seno de 70. Más seno de 30 por 1, seno de 30. Que es lo que tengo aquí. Ustedes dirán, no, pero aquí tienes 2 por 2. Bueno, lo separé, ¿no? Este 4 lo separé en 2 por 2. Y lo hice con la intención de que aquí me queda 2 sen. 2 sen sería, aquí tenemos 2 sen. Y eso sería el coseno de la resta menos el coseno de la suma. Sería el coseno de la resta, 70 menos 30, 40. Menos el coseno de la suma, 70 más 30, 100. Ustedes dirán, ¿pero por qué escoges este primero? Bueno, es que quiero que me quede positivo, ¿no? Como ambos son senos, podría haber escrito primero el seno de 70 y luego el seno de 30, para que te evites esa confusión, ¿no? Y aquí nos queda más seno de 30. Nos va a quedar entonces 2 multiplicado por todo esto, más seno de 30 abajo, que es lo que tenemos aquí. Entonces utilizo propiedad de ángulo suplementario. Sé que el coseno de alfa es igual al menos coseno de beta si alfa y beta suman 180, ¿no? 100 para 180 le faltan 80 grados. Por lo tanto, coseno de 100 sería lo mismo que el menos coseno de 80. Y menos por menos se vuelve más, ¿no? Aquí tendríamos más coseno de 80. Y aquí nuevamente tengo una suma de cosenos, lo cual podemos utilizar esta forma. Coseno más coseno sería 2 veces coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Entonces esto se convierte en 2 veces coseno de la semisuma, o sea, 40 más 80, 120, pero dividido entre 2, por el coseno de la semidiferencia, o sea, 80 menos 40, 40 dividido entre 2. Y aquí nos queda coseno de 60 y por aquí coseno de 20. Si me vuelven a preguntar por qué aquí resté en este sentido, es porque los dos son cosenos, pues no. Y se pueden cambiar de lugar y no pasa nada. Bueno, me queda esta expresión de aquí y yo sé que el coseno de 60
es 1/2. 2 por 1/2 por el coseno de 20. 2 por 1/2 se vuelve 1 y me queda simplemente de todo esto coseno de 20. Entonces nos queda 2 por todo esto que valió coseno de 20. Y este 2 coseno de 20, bueno, no puedo hacer nada con él así con un 2, entonces separo, ¿no? En un coseno de 20 más otro coseno de 20. Es así que uno de estos cosenos de 20 aplico nuevamente ángulos complementarios y lo convierto en el seno de, ¿cuánto le falta al 20 para 90? Serían 70, ¿no? Entonces sería seno de 70. Y aquí tengo una suma de senos. Sen más sen, eso sería 2 en cos. Aquí está, sen más sen, 2 en cos, pero seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Entonces sería 2 veces seno de la semisuma, 70 más 30, 100 entre 2, 50. Por el coseno de la semidiferencia. 70 menos 30, 40. Entre 2, 20. Y es esto de aquí. Como vemos, el coseno y aquí coseno se repiten, ¿no? Por lo tanto, puedo factorizarlo. Coseno de 20, por a esto le quito y me queda 1. Y a esto me queda 2 veces seno de 50, que es lo que tengo aquí. Y aquí parecía que nos estamos alejando de la búsqueda de un seno abajo. Por lo tanto, voy a hacer un artificio que va a hacer multiplicar arriba por una expresión y abajo también por lo mismo para que no se altere. Voy a multiplicar arriba por el seno de 20 y abajo también por el seno de 20. ¿Por qué hago eso? Y es que tendría seno de 20 entre coseno de 20 me da tangente de 20, ¿no? Y eso se parece a lo que está acá, que es cotangente. Pero claro, la tangente de 20 por ángulos complementarios es igual a la cotangente de 70, que precisamente es una de las alternativas que se encuentra aquí. Entonces es así como las claves nos pueden dar una pista de hacia dónde ir, ¿no? Entonces hago eso, ¿no? Multiplico por el seno de 20 y divido entre el seno de 20 para que no se altere. Y seno entre coseno me da la tangente de 20. Y pues simplemente me queda el coseno arriba multiplicando y abajo me queda seno de 20 por 1 seno de 20. Seno de 20 por 2 coseno de 40 y es lo que tengo aquí, ¿no? Y aquí tengo 2 en cos, que bueno, por transformaciones trigonométricas, 2 en cos, miremos que es seno de la suma más seno de la raíz. Entonces sería seno de la suma, 20 más 40, 60, más el seno de la diferencia, que sería 20 menos 40 menos 20. Y ustedes dirán, ay, aquí como si respetaste el orden y no restaste así para que sea positivo. No, pues es que nosotros era seno, seno o coseno, coseno y no importaba, ¿no? Pero cuando uno es seno y el otro coseno, ahí claro que importa el orden. Aquí entonces el seno de 20, sabemos que el seno de un ángulo negativo, el negativo sale, quedaría menos seno de 20. El negativo salió del seno de 20 y como vemos aquí se pueden simplificar estas dos expresiones, quedándonos nada más tangente de 20 por el coseno de 30 dividido entre el seno de 60. Y de nuevo, utilizando ángulos complementarios, este seno de 60 se puede convertir en coseno, pero obviamente de 30, ¿no? Ya que 60 más 30 suman 90. Y entonces se simplifican y nos queda 1. Nos quedaría tangente de 20. La tangente de 20 por ángulos complementarios es igual a la corrazón, o sea, la cotangente, pero del ángulo complementario, 70, ya que 20 más 70 da 90. Entonces, como la cotangente es igual a la cotangente, los ángulos tienen que ser iguales y alfa tiene que ser igual a 70. Bueno, vamos con el ejercicio 63. Nos dicen, si se cumple esto, donde m pertenece a los enteros, entonces calcular el valor de esto. Empezamos analizando la condición que nos están dando. Yo tengo aquí 41 pi medios dentro del seno. Este 41 pi lo puedo separar como un pi sumado con 40 pi. Sabemos que una fracción se puede separar en dos fracciones homogéneas con el mismo denominador, en pi medios y en 40 pi medios, que es lo que tendríamos aquí. Nos queda entonces pi medios y 40 pi dividido entre 2 nos quedarían 20 pi. Entonces reemplazo eso en la expresión original, ¿no? Esto queda tal cual y aquí quedaría seno de, en vez de 41 pi medios más 20 pi. Sabemos que cuando tenemos una razón trigonométrica de un ángulo y aquí un múltiplo par de pi, quiere decir que esto es una cantidad entera de vueltas. Y por lo mismo, esto sería igual a la razón trigonométrica simplemente de este ángulo. Es decir, que esto se anula. Y aquí como es 20 pi, ¿no? Es un múltiplo par de pi, se simplifican simplemente y nos queda seno de pi medios. El seno de pi medios es el seno de 90, que vale 1. Entonces coseno de 5x menos 2y sería igual a 1. Cuando el coseno vale 1, cuando en la circunferencia trigonométrica el radio está aquí, ¿no? En 0, luego si damos otra vuelta llegamos 2pi, si damos otra vuelta 4pi, otra vuelta 6pi. En otras palabras, en los múltiplos pares de pi.
Como les dije, son la cantidad de vueltas, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que está aquí adentro tiene que ser un múltiplo par de pi. De aquí que 5x menos 2y sea igual a 2npi. Vamos entonces a reducir un poco de lo que nos piden. Voy a calcular primero la cosecante de 315. Tengo la circunferencia trigonométrica, aquí estarían 270. Si aumento 45, aquí estaríamos 315. Y podemos utilizar la razón trigonométrica del ángulo auxiliar, que como les dije, es el que está cerca del ángulo X, para calcular la cosecante de 315, ¿no? Aquí hay 45, aquí también serían 45. Y como estamos en el cuarto cuadrante, la cosecante es negativa. Y el ángulo de referencia es 45. Entonces sería menos cosecante de 45. La cosecante de 45, ¿no? Si aquí tenemos el triángulo de 45, 45, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, raíz cuadrada de 2 sobre 1. O en otras palabras, raíz cuadrada de 2. Menos raíz cuadrada de 2 por la ubicación del ángulo, ¿no? Calculamos la secante de 300 con la misma idea. 270, aumentamos 30 y tendríamos 300. Entonces el ángulo de referencia vale 60. Entonces la secante de 300, la secante en el cuarto cuadrante es positiva. Entonces va positiva. Y como el ángulo de referencia es 60, sería secante de 60. Triángulo de 30 y 60, secante hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces 2 sobre 1, ¿no? Lo cual nos sale 2. Reemplazamos entonces lo que obtuvimos. La cosecante de 315 era esto, pero la elevamos al cuadrado, como dice. El resto queda igual. Y acá abajo, secante de 300 valía 2. 2 por m por pi. Y esto queda exactamente igualito, ¿no? Aquí nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Aquí hay un cuadrado afectando un negativo, entonces se vuelve positivo. Y raíz de 2 al cuadrado se vuelve 2. Entonces nos queda 2 por m por pi. Y aquí no es que se simplifique porque uno esté arriba y el otro esté abajo, sino que está volviendo a pasar esto, ¿no? Tenemos un ángulo y un número par de vueltas. Aquí decía 2npi, pero claro, si es otra letra no pasa nada, 2mpi, siempre y cuando esta letra sea un número entero, ¿no? Y precisamente aquí nos decían que m era un entero. Entonces, si tenemos 2mpi, esto quiere decir un número entero de vueltas, o un múltiplo par de pi, que es lo mismo. Por lo tanto, se puede anular y simplemente quedarme con el otro ángulo que está aquí, ¿no? Secante de esto y secante de esto. Miren, ya llegados a este punto, pareciera que no se puede hacer nada más con esto, ¿no? Si bien los ángulos se parecen, eso no dice nada. Pero yo tengo que ver qué dato no he usado. Todavía no uso este dato, ¿no? 5x menos 2y es igual a 2npi. Entonces, 5x menos 2y. ¿Cómo logro hacer que aparezca aquí, en alguno de los dos, 5x menos 2y? Pues, ¿qué tal si empiezo a jugar con los ángulos? ¿Qué tal si los sumo, no? Si sumara los dos ángulos, tendría 3x más 2x, 5x. Menos 3y más y, como son signos distintos, se restan, ¿no? Y se pone el signo del mayor. Me quedaría menos 2y. 5x menos 2y, que es lo que tengo acá. 5x menos 2y. Entonces, esa puede ser una idea, ¿no? Sumar los dos ángulos a ver qué pasa. Bueno, entonces aquí lo que he hecho es eso, ¿no? Teníamos 3x más y, 3x más y. Y le sumo lo que está abajo, 2x menos 3y. Pero para que no se altere, tengo que restarle lo mismo. Restarle 2x menos 3y. Si junto esto, 2x más 3x, me quedan 5x. Y aquí, menos 3y más y, me quedan menos 2y. Y luego esto que no lo he usado para nada lo dejo ahí, ¿no? Pero ya sabemos que 5x menos 2y, ¿cuánto era? 5x menos 2y era 2npi. Y esto vale 2npi. Entonces nos queda secante de 2npi menos 2x menos 3y. Y esta situación la tengo aquí, ¿no? Tengo 2npi. Y imaginemos que yo me desplazo hacia abajo un ángulo. Entonces sería un ángulo negativo, ¿no? Que es este ángulo que está aquí. Este sería como mi alfa. Me desplazo hacia abajo alfa, o sea, negativo. Entonces este ángulo sería 2npi menos alfa. En otras palabras, menos 2x menos 3y. Como estamos en el cuarto cuadrante, la secante es positiva. Entonces la secante de este ángulo sería más, porque es positiva. Y como vamos a usar el ángulo de referencia, que sería el que está respecto al eje x, que sería el alfa, sería simplemente más secante de alfa. Y podemos borrar esto de aquí, quedándonos como respuesta simplemente secante de alfa, que sería 2x menos 3y. Y ahora nos damos cuenta que nos queda lo mismo arriba y abajo. Por lo tanto, se simplifican y me queda 1. Y esto sería la alternativa B. Vamos con la última pregunta de trigonometría. La pregunta 64. Nos dice determinar el rango de esta función. Y es una función racional, ¿no? Ya que es una fracción. Como tengo abajo, dividiendo un polinomio, que es de grado menor que el de arriba, ¿no? Arriba tiene grado 3 porque está elevado al cubo, y abajo grado 1 porque el x está elevado a la 1. Entonces puedo hacer una división aplicando el método Ruffini. Como abajo está dividiendo un x más 5, sabemos que no se puede dividir entre 0.
Entonces yo digo, x más 5 tiene que ser distinto de 0. Paso esto acá y entiendo que x tiene que ser distinto de menos 5. Por eso coloco esta aclaración. Para la división de polinomios lo podemos hacer con el método de Ruffini, como mencioné. ¿Y cómo se hacía? Se igualaba lo de abajo a 0. Ya vimos que nos da menos 5 y se colocaba acá, ¿no? Y se colocan los coeficientes del polinomio de arriba. Tiene que estar completo y ordenado, ¿no? X al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Si faltara alguno, se coloca un 0 reemplazándolo, ¿no? Por ejemplo, si no hubiese estado esto, hubiésemos tenido que poner 0x al cuadrado, porque se tienen que poner aquí todos los coeficientes. Entonces, este tiene coeficiente 1, lo colocamos aquí. 1, este 9, este 27 y este 35, con sus signos. Se baja el 1 y se empieza a multiplicar por este. 1 por menos 5 y se coloca en la siguiente línea, menos 5. Ahora efectúo estos dos números según sus signos. En este caso, uno positivo y el otro negativo, se restan. 9 menos 5, 4. Y vuelvo a hacer lo mismo. 4 por menos 5, menos 20. Signos distintos se restan. 27 menos 20, 7. Y vuelvo a multiplicar. 7 por menos 5, menos 35. Y 35 menos 35 nos sale 0. Ya, como les dije, esto es una división. Y el resultado de la división, o sea, el cociente, es esto. Y esto es el residuo. Esto sería el cociente de una división y esto el residuo. El residuo nos sale 0, quiere decir que no sobra nada. Como no sobra nada, el resultado simplemente es esto. Y ustedes dirán que el resultado es el 1, el 4 y el 7. No, pues se le pone unas variables, empezando de derecha a izquierda. Aquí se le pone x a la 0, o sea, 1 simplemente, ¿no? Aquí se le pone x a la 1 y aquí se le pone x al cuadrado. Si hubiese más, se le pusiera x al cubo, x a la cuarta y así. Espero se entienda eso. Entonces el cociente, o en otras palabras, el resultado de esta función, pongo aquí fr porque quiero decir que es como la función reducida, ¿no? La función ya reducida sería 1 por x al cuadrado, 4 por x, 4x y 7. Claro, todos con sus signos más. Hasta aquí no hemos encontrado el rango ni nada de eso, simplemente hemos reducido un poquito la expresión. Aquí voy a utilizar algo llamado completar cuadrados, que en el ejercicio de álgebra ya lo expliqué cómo se hace. Se utiliza para convertir expresiones cuadráticas y hacer que aparezca un binomio elevado al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Ya verán para qué lo hacemos. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un paréntesis, se coloca el x, el cuadrado, y el segundo término se le divide entre 2. Entonces 4 entre 2 nos quedaría 2 y lo colocamos ahí. Y le restamos esto pero elevado al cuadrado, ¿no? Y nada más. Entonces eso es lo que tengo aquí. Y el 7 pues se coloca ahí nuevamente. Entonces nos quedaría x más 2 al cuadrado y aquí menos 2 al cuadrado sería menos 4. Recordemos que el cuadrado solo está afectando al 2, no al signo. Menos 4 más 7 me quedaría 3 positivo. ¿Esto me va a servir para calcular el rango? Sí, porque yo puedo utilizar una propiedad de que todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces yo digo, esto de aquí está elevado al cuadrado, entonces es mayor o igual que 0. Pero, ¿y si le sumo 3? Se va a parecer a esto, ¿no? Si le sumo 3 a la derecha, le tengo que sumar 3 aquí a la izquierda. Entonces sería 0 más 3, 3, y aquí x más 2 al cuadrado más 3. Pero esto era la f reducida. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta función reducida siempre va a ser mayor o igual que 3. ¿Y el rango qué es? El rango es los valores que toma la función. Recordemos, dominio son los valores que toma la x, pero el rango son los valores que toma la función, o sea, la f o la y, según lo veamos. En este caso, como este es la f, los valores que toma la f son mayores o iguales que 3. Por lo tanto, el rango de esta función reducida sería desde 3 cerrado, ¿no? Porque dice mayor o igual, como son mayores o iguales, hasta más infinito. Ya, y podríamos ir y marcar al toque, ¿no? Ya 3 hasta infinito, listo. Alternativa A, y estarías mal. ¿Por qué? Porque como les dije, este sería el rango de esta función, pero reducida. Habría que comprobar que este valor que aislamos al inicio no afecte a este rango. ¿En qué se diferencian esta y esta? Esta función no tiene restricciones, porque un polinomio puede escoger cualquier valor de x. El dominio de un polinomio son los reales, pero el dominio de esta función no son los reales. Son los reales, pero sin el 5, ya que no podía tomar el 5, ¿verdad? Entonces habría que analizar qué pasa en la función reducida cuando x vale menos 5. Entonces en la función reducida, si x vale menos 5, reemplazamos aquí el menos 5, ¿no? Menos 5 al cuadrado más 4 por menos 5, que es lo que tenemos aquí, más 7. Esto de aquí nos va a salir 12 positivo. Y ese es el valor de la función, pues, ¿no? De la función reducida, que vale 12 en x igual a menos 5. Pero ¿qué les acabo de decir? Que la x tiene que ser
distinto de menos 5 para que la función original exista. Entonces, si la x tiene que ser distinta de 5, entonces este valor que nos sale aquí de la función, que es 12, tampoco puede valer, tampoco puede existir. Por lo tanto, el rango sería este rango que obtuvimos, desde 3 hasta más infinito, pero le restamos el 12, que sería un valor donde la función se está indeterminando, ¿no? Que sería un valor que nunca toma la función. Sí la toma en su forma reducida, pero en su forma original no lo puede tomar. ¿Por qué? Porque si reemplazamos x igual a menos 5, nos va a salir abajo 0, ¿no? Y no existe la división entre 0. Sería la alternativa E. Y bueno, esto sería todo. Espero el video se haya comprendido. Si bien me va a quedar un poco largo, y es que han habido ejercicios que requerían mucha explicación detrás para que lo comprendieran. Espero así haya sido, porque realmente ha sido un poco enredado quizás algunos, pero bueno, este video está hecho con todo el ánimo de apoyarlos y espero les haya agradado. Comenten ideas para nuevos videos, no olviden comentar si les gustó el video, suscribirse, darle like, eso me ayuda bastante, y comenten ideas para nuevos videos para tenerlas en cuenta. Muchas gracias y hasta luego.